Psicoflix, episodio 257. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 257, en el que vamos a hablar de cómo es estar en la piel del paciente de salud mental. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Bueno, aquí mocoso, estoy súper malo, bueno, estoy un poco mejor, bastante mejor que ayer, pero madre mía. Bueno, lo bueno es que los autónomos vemos la cuota cargada en el banco y nos ponemos un poco mejor. Como venga, vale, que lo de la baja aquí no funciona tanto. Bueno, y nada, pues como siempre, ¿no? Haciendo muchas cosas, que tenemos la suscripción. Bueno, estamos haciendo estas supervisiones con María Vilaco. Gustó muchísimo, estamos encantados de esto que se está haciendo. Ahora viene Amanda Muñoz, que también va a dar esta sesión que no se graba, que es todo en privado para que la gente pueda exponer al 100% lo que siente y piensa en cuanto al trabajo terapéutico. Y yo creo que esto es una de las mejores cosas que hemos aportado a la suscripción últimamente, ¿verdad? Uh-huh. Pero hoy no nos vamos a enrollar mucho más con esto porque, bueno, calla, que tenemos también dentro de la suscripción, y me tengo que enrollar porque es que esto está muy chulo también, un curso de metáforas con Molinero. Metáforas desde ACT, que no solo tienen por qué ser desde ACT, sino metáforas en general. Y también estoy muy contento con las cosas. Fíjate que esto es como cuando tienes un niño, ¿no? Y dices que es el mejor. No, pero es que de verdad esta última semana está muy guay. Bueno, oye, ahora ya sí que sí. Cuéntame, porque tenemos un tema muy interesante, un invitado que me da buena vibra y ya creo que vamos a tener un episodio muy potente. Cuéntame. Pues mira, estamos muy contentos de contar hoy por aquí con Jairo Acosta Carrasco, que él es psicólogo interno residente de segundo año. Bienvenido, Jairo. Buenas. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias a ti, Jairo. Bueno, ya saben, si escuchas alguna de estos episodios, ¿no? Lo impertinente que soy a veces, pero me gusta saber un poco el día a día de la gente que viene, ¿no? ¿Qué haces cuando te levantas y cómo es? De lunes a domingo, si se puede, tu vida. Pues de lunes a viernes, pues, residencia y poco más, porque entre trabajar por las mañanas, las tardes, las guardias y demás, te quedan ahí 3 tardecillas libres, que ahí uno es gimnasio, cuando puede estudia un poco, porque la verdad que se complica con la residencia. Imagino. Y los fines de semana sí que soy una persona muy social, salgo mucho con la gente, me gustan los videojuegos, le doy duro a los videojuegos también. Sí, sí. Y venga, preguntita. El verano, ¿qué te estás pasando ahora, Jairo? Yo es que yo sé que suena un poco friki, pero claro, yo soy de los competitivos, de League of Legends. Uf, espérate, que vamos a cortar esta grabación aquí, vamos a tener una intervención. Jairo, que no esperaba. Bueno, está bien. Vale, pero bueno. Que al final eso es poquito, la verdad que la residencia, como no te organizas bien, y estoy ya llevo un año y todavía digo, voy aprendiendo cómo organizarme, porque te sobra poquito tiempo. Bueno, yo creo que es una sensación compartida, ¿no? Por casi todas las personas que empiezan la residencia, que bueno, que con los tiempos, pues los primeros meses siempre cuesta, ¿no? Organizarse. Y yo quería pues aprovechar también pues para darte las gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Porque vas a venir a hablar de tu experiencia y sabemos, ¿no? Sobre todo con este tema que todavía hay mucho estigma con respecto a que se hable sobre salud mental. Así que gracias por abrir la puerta, porque seguramente otras personas también se puedan sentir identificadas con tu experiencia. ¿Y qué es lo que te ha motivado a ti para contactarnos y contar tu experiencia? Pues no lo sé, ¿eh? Yo, la verdad que fue una noche, estaba pensando, digo, mira, creo que fue porque creo que era un podcast de una persona que era una mujer que creo que tenía esclerosis múltiple, ¿puede ser? Marina. Marina, sí. Exactamente. Y escuché el podcast y tal, y dije, pues mira, qué interesante. Si yo también tuve una experiencia con salud mental y demás, yo podría contarlos. Escribí. Luego al día siguiente, la verdad que dije, bueno, menos mal, no creo que me contesten, se va a quedar aquí, se me fue un poco. Y luego ya cuando vi el mensaje,
Dije, bueno, ya me he metido en el tinglado, ya no hay vuelta atrás. Y luego, claro, creo que luego hablé contigo por mensaje y demás. Es verdad que uno se lo piensa y dice, podría echarme atrás, pero precisamente por el tema del estigma, dice, ¿y por qué uno se va a echar atrás precisamente por un estigma? Por lo que piense nuestra comunidad de profesionales de salud mental. Pues mira, precisamente igual por esto debería, igual que otras personas, pues animarse a hablar de esto abiertamente y empezar a abrir esa Mm, puerta. Justo además con estos temas, ¿no? Jairo, pues cuéntame un poco precisamente qué estigmas mantenías tú en tu cabeza, como todo, ¿no? Antes de que tú vivieras esta experiencia. Es decir, ¿qué pensabas que era un brote psicótico? Eh, Ujú. pues antes, ¿no? Cuando estabas en tercero de carrera o incluso antes de estar en psicología. Yo creo que lo que sigue creyendo, por ejemplo, mucha gente que no que se trabaja en salud mental, pues no sé, lo típico de la palabra esquizofrenia o esquizofrénico, lo que te viene a la mente es un loco, violento, raro, sobre todo, de hecho, esto me está pasando últimamente con algunas ideas, pues con la revolución delirante y tal. Allá empiezo a aceptar más la idea, o me impacta menos, o me gusta más la palabra loco, que enfermo mental. Enfermo mental también es una idea Mm. así como con mucha carga, pues es una Biomédica, persona ¿no? enfermo mental. Mm. Sí, incluso de, por eso, un enfermo mental que en el lenguaje de la calle se utiliza de depravado, degenerado, tiene así un toque. Entonces yo tenía esa idea de alguien que simplemente, pues eso, que no está bien, que no, uno no se lo puede tomar muy en serio y sobre todo que está enfermo, que es esa parte, un enfermo. Ujú. Claro, ¿no? Ahora justo cuando estábamos en el Congreso de Ampir, pues precisamente hablamos, ¿no? Del concepto de, por ejemplo, trastorno mental grave, ¿no? Y yo señalaba pues que Ujú, hablar de mental ya induce a las personas a pensar de que las causas están dentro, ¿no? De la persona. Y muchas veces cuando eso sucede nos olvidamos que precisamente es el contexto en el que en gran medida determina que una persona pues pueda estar, ¿no? ujú, Sufriendo problemas psicológicos, ¿no? ¿En qué momento tú percibes que empiezas a notar síntomas, ¿no? ¿Y cómo es esa decisión del ingreso? ujú. Esto es muy curioso porque yo, por ejemplo, ya había dado psicopatología, me pasó durante la carrera y uno ya ha estudiado, yo había estudiado lo que eran los delirios, pero no lo estudias, pero no es lo mismo en un libro como verlo en la clínica. Y, y fue por un proceso así, fue un proceso agudo, pero que empieza pues uno comportándose así, pues unas ideas que están un poquito fuera, no es un salto al vacío de repente, sino que empieza así como a preguntarse por cosas extrañas, empieza a pensar en cosas que antes no piensa y va entrando así poco a poco. A mí me gusta la idea de la sistematización de los delirios, porque empieza con a lo mejor una o Mm. dos ideas, esas dos ideas van hilando con otras cosas, y ya va creándose todo un sistema que hace que te desconectes de la realidad. Y entonces, claro, eso empieza poco a poco, ya empiezas a desconectar, yo desconectaba la universidad, de los amigos, ya estaba solo todo el día con ideas de, eso, de persecución, control mental, sobre todo porque lo que suele pasar, porque me parece curioso que a mucha gente le pase parecido, pero lectura de pensamiento y control del pensamiento, el gobierno te está leyendo la mente, o la universidad, o quien sea, que la gente, me acuerdo de los momentos así más, de ir por la calle y pensar que todo el mundo que estaba ahí a mi vista, pues eran todos parte de algo que se estaba haciendo y que eran como actores, y, o sea, una desconexión al final total de la realidad. Y entonces al final mis padres obviamente lo notaron, fueron ellos los que me llevaron para ingresar, primero unas visitas a urgencias y al final sí que me ingresaron y Mm. estuve un par de semanas en una planta Mm. de agudos. Jairo, antes de seguir, me interesa saber qué sientes ahora mismo, hablando de aquella época, mientras lo cuentas. Hay una parte así que queda algo de emoción, que no tengo muy bien idea de por qué, si es por toda la experiencia al final que fue eso, o precisamente por los nervios de que uno tiene al contar esto, porque sigo insistiendo que es inevitable el tema del estigma. Es que por mucho que uno Mm. lo quiera normalizar y pelear, el cuerpo sabe que está ahí y produce ansiedad y produce esa preocupación. O sea, fíjate que tú que tienes un bagaje, ¿no? Profesional, estás rodeado de un montón de psicólogos y psicólogas que seguramente tengan muy trabajados estos estigmas y Ujú. puedes tener, ¿no? Esta sensación, ¿no? De miedo al juicio. Imagina, Sí, ¿no? Imagino, ¿no? y Yo a una de persona que hecho, no. Mm. No, sí, dime, sí, dime. que de hecho el estigma que me hace saltar o que me tiene más
es que es precisamente de la comunidad profesional, porque igual la población Mm, general, tú al ser psicólogo, bueno, como no confía en tu criterio y confía en lo que dices, y pues si tú eres profesional, pues tú sabrás de estas cosas, pero los ojos de los que me vale. hace saltar esa preocupación precisamente es de nosotros mismos, porque nosotros ya somos los que tenemos esas opiniones o juzgamos o diagnosticamos y es precisamente ese toque el que me pone más nervioso. Vale. ¿Esta sensación de miedo al juicio ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? ¿Crees que se ha intensificado al verte rodeado de psicólogos o psicólogas? Mm, creo que con el tiempo cada vez ha sido menor en mi sensación, pero sí que es verdad que al trabajar en el hospital, no solo con psicólogos, con psiquiatras, con enfermería, con otros profesionales de salud mental, ha habido cosas ahí que me decían, ¿cómo me verían a mí desde fuera si yo contara o si yo Vale. que supieran? Ujú. Claro, pues, precisamente pues te quería preguntar sobre esto, ¿no, Jairo? Porque mm, ¿cuáles eran tus miedos o tus preocupaciones durante tu estancia en el hospital? Ujú. Ahí, la verdad que la experiencia es muy rara porque, bueno, uno no está pensando tal cual como piensa cuando uno está en ese momento agudo, pero yo te iba a decir, dándole vueltas a esta experiencia y demás, mi preocupación básicamente era salir de ahí. O sea, la experiencia del ingreso para cualquier paciente de salud mental en una planta de agudos puede convertirse en una experiencia muy dura. O sea, y es algo tal cual. Y lo único que uno quiere ahí es salir de ahí, como sea, haciendo caso Fíjate, a lo ¿no? que te digan y sí, sí. O Y luchar sea, contra el... Dime, dime. esto es que es muy interesante e importante recalcarlo, ¿no? Porque se supone que estás en el sitio donde deberías estar, ¿no? Para que te cuiden, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, ¿no? Que se tenga esa sensación. El- Ujú, Así que me gustaría preguntarte por, es una obviedad, y seguramente hablemos de obviedades, pero ¿por qué crees que se da esta sensación de ujú. necesidad de huir? La primera, yo lo estaba pensando, yo pensaba, digo, ¿qué fue lo que más te hace pasar mal? Y es algo tonto, pero a la vez es que es un método de tortura, que es el aburrimiento. Estar en una Mm, planta de agudos es tremendamente aburrido. mira, Si es una planta de agudos cerrada, que no tiene patio exterior, que no tiene nada que hacer, es que tú no tienes nada que hacer ahí durante el día. Y mm, los dos, tres primeros 4 días, pues bueno, los pasas. Pero en un momento así, que tampoco puedes concentrarte mucho, que tienes una revolución de neurotransmisores y pensamientos y todo, está yendo todo a mil. Y no tener nada que hacer durante todo el día, no hablar con nadie. mm, Esa es la parte que se hace más largo, que dices, venga, van a ser las 2 y toca comida. Y al menos ahí estás algo entretenido y tienes una comida. Y a las 6 uf, la merienda, que es algo diferente. O sea, venga, algo. Pero claro, entre las 2 y las 6 decías, pues nada, ahora 4 horas, que a ver cómo de rápido pasa el día. Te levantas y caminas por el pasillo, porque tampoco puedes hacer mucho. Te sientas un rato a ver si tienes la suerte de tener una tele a la que tampoco le puedes, te entretiene un rato, pero como tu concentración tampoco está al máximo, no puedes estar demasiado tiempo ahí. Es mm. esa parte la que se convierte muy angustiante estar ahí y por supuesto esto tiene que ver también con el hecho de no hablar con nadie, o sea que nadie muchas veces puede pasar que se siente a hablar contigo y simplemente estás ahí confuso y esperando que pasen los días hasta que te dejen salir. Lo cual puede ser un precipitante, o sea, quiero decir, que Sí, poco sentido tiene. sí. Quiero decir, si tú estás pensando que el gobierno va detrás de ti y están contigo y te encierran en un sitio donde nadie te explica nada, Mm, casi obligan a tomar medicación, y si tú preguntas o nadie te explica qué haces ahí, nadie te asegura que vayas a salir de ahí, bueno, sí, entiendo que a mucha gente le tiene que aumentar mucho su angustia y lo que mm. esté pasando. La verdad que me entristece, ¿no? Oírlo y ver eso, cómo lo viviste, ¿no? Porque también, ¿no? Una parte fundamental de cuando empezamos en terapia, por lo menos en los sistemas privados también, ¿no? Y en lo público, ese consentimiento informado. No sé si en algún momento ese Ujú. proceso lo hubo. Es verdad que tengo momentos así, pero no, porque al final fue un ingreso casi involuntario. Porque yo recuerdo, mira, esto también es para ver la diferencia a veces de cuando uno lee una historia clínica o lo que sea y cómo se imagina un paciente
y en realidad a lo mejor lo que está viendo la persona por dentro. Yo me acuerdo cuando me llevaron ya para ingresar, yo iba con un informe de una psiquiatra privada para poder ingresar. Tampoco nadie me explicaba mucho. Mis padres me acompañaron al hospital, me dejaron ahí, me dijeron, bueno, te vas a quedar aquí unos días, no sé qué, tal. Yo dentro de lo que cabe, yo seguía lo que me decían. Yo, pues bueno, yo iba con mis cosas, pero yo hacía caso. Claro, me llevan allí, pues bueno, me dicen que me voy a quedar ahí, me dan una bata, tal cual. Yo, bueno, ¿por qué me tengo que poner la bata? Nada, tú tienes que ponte la bata, tal. Ya, pues creo que me llevaron a una habitación de observación, no me llevaron a la planta. Entonces, claro, me llevan, era ya tarde, a una habitación de observación, me traen la cena y pues nada, yo paso la noche ahí, pues sí que tampoco nadie habla contigo, ni te dice nada, ni entiende muy bien qué haces ahí, yo solo hago caso. Entonces, claro, pasa la noche, me despierto por la mañana y claro, yo me despierto, estoy allí en la habitación de observación solo, así peguera pequeñita, tal, y ya estoy un rato despierto, digo, pues no sé, yo tenía la ropa al lado, pues nada, digo, me voy a casa a desayunar. Me levanté, me puse la ropa que tenía en la bolsa, salí por la puerta del hospital, a la recepción, buenos días, me voy a desayunar, y me fui a casa a desayunar. Entonces, Mm. claro, me ve mi madre en casa, llego allí a casa, dice, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué te llevamos al hospital? Digo, pues no sé, ¿qué hago? Ya ha pasado una noche, pues no sé, me vengo a desayunar. Y me vuelve a llevar otra vez a urgencias. Entonces, claro, eso tú lo lees en un informe y eso es paciente se ha fugado de Claro, urgencias. claro. Fíjate. Suena pues, que hay que tener cuidado. Entonces, cuando me lleva esta segunda vez, estamos ahí en recepción, otra vez esperando, me vuelven a decir que voy a entrar, voy a estar más tiempo, entra ahí, ya me vuelven a meter en un box. Y ya cuando estoy en ese box, yo seguía sin entender nada, yo solo hacía caso, a ella veo al de seguridad en la puerta. Mm. Y ahí es cuando hay algo dentro de ti que te dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué hace falta poner una muestra un poco de violencia en la puerta? Ujú. Entonces ahí es cuando yo hago el clic, digamos, y digo un poco como que quiero que me expliquen qué hago ahí, qué van a hacer, y entonces me voy a acercar a la puerta para decir, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a ingresarme? Y según yo me voy a acercar a la puerta, claro, eso desde fuera se interpreta como hay un momento así de agitación. Y lo primero que hace el de seguridad es aplicar una contención. Y me aplica la contención en la cama. Joder. Y ahí es cuando entiendes que ahí no hay nada que hacer. Simplemente haz caso a lo que te digan y para adelante. Sí, porque además Y a ellas, tu sí. conducta, tu actitud, cómo era, ¿no? Porque si tú lo sabes, quiero decir, quien te O esté sea, escuchando ahora, como, bueno, un chaval que se acerca, ¿sabes? Y de repente se ve con las manos encima. claro, es ahí, yo entiendo ese momento que a lo mejor se puede percibir inseguridad y tal, de agitación, no, quiero que me expliquen tú cómo te Claro. enfadarías en cualquier recepción de un sitio de, oye, ¿qué es esto? Mm, Pero claro. claro, ahí se interpreta como un momento, yo entiendo con la costumbre del trabajo Uf. y entonces se aplica ahí la contención, que a partir de ahí, cuando yo veo que ya, pues eso, hay violencia por medio, digo, bueno, yo acepto lo que me digan, no voy a pelear esto, yo voy a Mm. aceptarlo porque no sé hasta qué nivel de seriedad llega esto. Y ahí es cuando ya al rato, bueno, por eso te digo que puede ser una experiencia que depende cómo se lleva, que te quedas ahí en la cama preguntando, Mm. pero ves a la gente pasar por delante del box, que nadie se para y que tú interpelas así a la gente a que alguien te explique algo y la gente te ve, pero lo ves que van pasando. Porque quien Y te ahí es llevan cuando son ya... tus padres, ¿no? Son quienes Ujú. se dan... Bueno, cuéntame un poco eso, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué deciden? ¿Cómo te lo dicen? Claro, al ver que faltaba a la universidad, ellos vivían fuera, y ver que pues, estoy faltando a la universidad, que soy una persona que ha estado siempre muy implicada, perdía el móvil y no me preocupaba por comprarme otro móvil. Ellos van a verme y ya cuando van a verme sé que pues o perciben la perplejidad, ese que dices, algo le pasa. Y lo que pasa es que son personas que no tienen ningún tipo de relación con salud mental ni Ujú, ujú. población general. Entonces, ellos confiaban en lo que diga el criterio del profesional. Y claro, me hicieron que me viera una psicóloga, una psiquiatra privada, porque obviamente costaba que te vieran en la pública. Y es esta psiquiatra privada la que recomienda el ingreso y demás, pero claro, ellos no entienden tampoco mucho. Ellos sabían que la psiquiatra decía que había que llevarme a urgencias a ingresar y ya está. Ellos tampoco me iban a explicar mucho más. Simplemente confía en lo que te dice la psiquiatra. Ujú. Claro, una vez que estás ahí, Jairo, y empiezas a vivir toda esta situación violenta, ¿no? ¿Hay algún momento donde se produzca el diagnóstico? Y si es así, ¿cómo lo recibes? Pues esta es la otra parte que te digo que no creo que se produciría el diagnóstico, supongo que a mis espaldas, como pasa siempre.
Pero claro, el momento ya que te suben a planta, que ves ya, cuando ves las puertas ya cerrar con llave, dices, vale, con la seguridad en la puerta, dices, bueno, de aquí no hay vuelta atrás. Desde que entré hasta que salí a las 2 semanas, está claro que uno no recuerda todo perfectamente, pero yo a lo mejor recuerdo que me verían 2 o 3 veces el psiquiatra de planta, un poco de reconocimiento, pues al pasar la planta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y evaluar así supongo un poco de psicopatograma y tal. Pero en esas 2 semanas nunca nadie habló conmigo. O sea, tú pasas la experiencia, pasas por la planta, sales. Entonces, que si hubo un proceso de diagnóstico o no, pues no lo sé, porque nadie habló conmigo. O sea, uno pasa por allí y no sabe qué está pasando por detrás del despacho. Claro, porque eso también genera mucha confusión, ¿no? No saber qué te pasa, o sea, lo que intentamos, ¿no? Siempre pues dar una explicación funcional a por qué te pasa eso, ¿no? Y veo que eso no ocurrió. Ujú. No. De hecho, que yo recuerde, no hubo ningún, por ejemplo, contacto con psicología. O sea, ningún momento durante pues eso, todo ese proceso, y nosotros como psicólogos lo sabemos, el papel que podemos jugar en todo esto. Y no existió ningún contacto que yo recordara con psicología, o sea, no. ¿Cómo era el contexto? Porque nos has contado de que era una situación estresante para ti. No sé hasta dónde quieres hablar para que un poco la Ujú. gente también vea que no es de la noche a la mañana, que hay ciertos Ya. factores que explican que al final funcionemos de esta forma. Mm. Yo, bueno, un poco como yo entendí estos temas, el modelo al final de predisposición, estrés y demás, cada uno tiene sus predisposiciones con este tipo de cosas, pero por el contexto, claro, era un momento donde yo estaba metido en varios proyectos, en la universidad, y dándole duro al tema de los estudios, cosas de fuera, haciendo algún proyecto personal también, momentos así de cambios en cuanto a relaciones afectivas. Era un momento estresante por varios factores que digamos que añadían presión en la olla de lo que uno dentro del contexto puede manejar, que es al Sí. final cuando uno no puede manejar todo eso y está en un momento donde hay tanto estresor externo, que es cuando uno es más vulnerable a este tipo de cosas. Una vez que sales del ingreso, ¿cómo es la reacción de las personas significativas de tu entorno? La verdad que a pesar de que lo que uno siempre tiene así con el estigma y tal, que para nada, porque al final la gente cercana, que es con la que uno tiene una relación, su reacción es de alegría, de ver que estás mejor, de ver Ujú. que has podido salir de ahí, que en ningún momento uno se siente juzgado, ni, no sé, la verdad que en ese sentido, toda la reacción de lo que es el círculo cercano no ocurre. Yo creo que uno siempre es más fácil juzgar a gente que no tiene muy cerca, que no la tiene así muy, que no la conoce personalmente, que la gente que te conoce personalmente, no, eso no, al menos en mi caso no pasa. ¿Y qué explicaciones dabas tú una vez sales? ¿Qué te dices a ti sobre lo que ha pasado? Pues es complicado, porque claro, sales de la planta de ingreso, yo no había salido de la planta de ingreso ya fuera de todo el cuadro agudo. Yo seguía aún como intentando procesar de qué está pasando, Entonces, poco a poco fue más el trabajo en casa, hablando, por ejemplo, con mis padres, de esto entonces qué pasó, entonces esto que yo sentí que era real, entonces esto no tenía ningún sentido, esto puede ser algo que yo, un delirio, y poco a poco vas encajando la experiencia en... Ahora, lo que pasa es que, bueno, muchas veces hablamos de lo que es una fractura de la identidad cuando uno pierde un trabajo, cuando uno pierde un hobby, cuando uno pierde una relación, pero ahora cuando ya pierdes el sentido de la realidad es cuando dices, guau, que esto puede pasar, que, 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 que tu identidad se rompa por completo y es chocante. Pero dentro de lo que cabe uno, no sé, yo lo relacionaba en mi caso, por ejemplo, con el estrés. A la gente de fuera, obviamente al principio uno evita dar detalles. Me dice que ha estado, pues bueno, que ha estado así con ideas raras y que necesitaba un descanso con algo de medicación, no sé qué, tal. Ujú. No entra mucho en el detalle.
Con el tiempo sí, con el tiempo cuando uno ya también ha terminado de integrar la experiencia sí que lo puede contar como ahora, pues, directamente. Ujú. Claro, estaba pensando que aquí, Jairo, se produce una ruptura biográfica, ¿no? Porque al final tú entras en un dispositivo, no sabes lo que pasa, sales 2 semanas más tarde, y hay un lapso de tiempo de tu vida que se ha cortado todo, ¿no? Y me choca mucho con respecto a quizá otro enfoque en estos casos, ¿no? Como podría ser diálogo abierto, que en la propia comunidad se trabaja, ¿no? No hay un Ujú. ingreso per se, sino que es la propia comunidad la que trata, ¿no? Esto, ¿no? No sé si esto te ha dado que darle vueltas, ¿no? Sobre este tema. Sí, cuando leí sobre diálogo abierto, personalmente a mí me resonó mucho porque dije que, o sea, sentía que tiene mucho sentido. Por ejemplo, con un tema así, ya sea algo psicótico como otro tipo de momento agudo, eh, la importancia que tiene la comunidad, porque no, bueno, a lo mejor hace un ingreso o en la recuperación de cualquier problema, que muchas veces que uno se cree que toda la recuperación de una persona depende de esa hora que la vea a la semana en terapia, cuando hay un montón de cosas fuera que tienen mucho más peso que eso. Por ejemplo, la comunidad y la relación que, cómo lo viven los... Y cuando uno no lo tiene en cuenta, pues yo, pues que mira, tuve suerte, que la gente importante, la mayoría lo entendió y lo pudo relacionar bien, pero creo que es muy fácil, haciendo que la Mm. persona pase por ese trance solo, que se desconecte de su contexto y que su contexto no lo entienda y que, por ejemplo, salga del ingreso solo. Entonces, el enfoque con el diálogo abierto tiene mucho sentido si lo que te interesa es la recuperación de la persona en un proceso así. Mm. Jairo, tengo una pregunta súper peliaguda, ¿vale? Adelante. Vamos a ver cómo la contextualizo porque no quiero que se malinterprete. Em, que vivas una experiencia como esta pues, tiene sentido en el contexto en el que se da, ¿no? Y es una experiencia en sí también dolorosa, ¿no? Y quiero hacer una analogía con diferentes momentos de nuestra vida que en sí también son dolorosas, ¿no? Como un duelo, Ujú. por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que no haga falta ciertos cuidados, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto la psicoterapia es necesaria? Y no digo el acompañamiento, creo que hay que tener unos factores de protección y tal, eso por Ujú. supuesto. La psicoterapia como tal, como la entendemos, como un proceso de Ujú. terapéutico con una serie de pasos, una evaluación y tal, es imprescindible, ¿vale? En una situación como esta. Claro, yo te puedo decir el punto de vista de un residente. Yo entiendo que no, yo no tengo una respuesta antes o porque no es un tema fácil. Claro, no, una pregunta súper complicada, peliaguda y tal, y que simplemente mientras te escuchaba lo pensaba. Pero, por ¿Qué piensas ejemplo, tú? claro, uno no puede hacer en el momento, por ejemplo, agudo, una terapia como la que uno entiende en el contexto población que no está en ese momento agudo, Claro. pero que aún así tiene sentido. Por ejemplo, la primera vez que escuché sobre esto era con el diálogo abierto también, que es el hecho Mm, de esa visión de no ver el síntoma como un síntoma de una enfermedad, sino como casi un intento de solución a algo que la persona no está pudiendo encontrar mm. cómo explicar o cómo darle forma con el lenguaje y explorar todo eso, bueno, con como psicoterapia o como, entiendo también que es El- psicoterapia diferente, Es pero... complicado, ¿no? Porque el diálogo abierto al final está dando un espacio donde validar todo este tipo de experiencias, Ujú. ¿no? Porque de manera normativa no se están validando. Entonces, Ujú. como esto es ir muy a lo hondo, ¿vale? A lo mejor una pregunta súper complicada de reflexionar. Pero si viviésemos en un mundo en el que todo esto estuviese mucho más normalizado, como es el dolor ante un duelo, ¿hasta qué punto haría falta artificialmente construir espacios de diálogo abierto? Tiene sentido. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo, creo que fue estudiando el PIR, tema de que en países, por ejemplo, latinoamericanos, el índice del trastorno esquizofreniforme era muy alto, pero en cambio esquizofrenia no, porque la mayoría de cuadros de esquizofreniforme no evolucionaban a esquizofrenia o Mm, en mucho menos porcentaje que aquí. Que la pregunta era por qué, no me acuerdo a quién escuché sobre esa teoría, pero que para mí tenía mucho sentido que con lo que dices, que allí obviamente no hay los mismos recursos de salud mental que hay aquí, entonces, ¿por qué aquí no evolucionan los cuadros tanto como aquí? Que seguramente la teoría que escuché que tenía mucho sentido para mí era por el sentido de comunidad en la cultura latinoamericana, en la que, por ejemplo, la persona que entra en un proceso así se ve acompañado por toda la comunidad cercana y la familia, y eso al final evita que algo agudo se convierta, por ejemplo, en una esquizofrenia. mm, claro.
Probablemente si todo fuera así, no haría falta, por ejemplo, crear dispositivos como diálogo abierto. Diálogo abierto creo que en parte lo que intenta es fomentar que la gente haga eso, pero que se podría Claro. hacer en comunidad sin que se tenga que fomentar. Ujú. Claro, una parte importante y relacionada con esto, Jairo, es el proceso de deshumanización que se vive, ¿no? Cuando estás en un ingreso y la parte moral. Me gustaría que pudieras ahondar sobre Ujú. esto. Esto es algo que yo ahora le empiezo a dar vueltas, pues eso, con mi experiencia como residente. Porque, no sé, yo entiendo que le pasará a mucha gente, porque he conocido a mucha gente que le pasa y yo soy el primero. La configuración mental a veces que hay que hacer cuando uno ve muchos pacientes al día, con problemas a veces muy, muy serios y con mucho sufrimiento y con mucho dolor, que no sé, uno no al final no contacta igual como cuando habla con un amigo muy cercano que está sufriendo igual, porque si no, pues hay un desgaste, es imposible llevar completamente. Entonces hay veces que uno hace alguna especie de configuración para llevarlo, que como decía, pues a veces puede rozar la deshumanización, no tiene por qué ser algo muy que ya no lo considera un ser humano, pero sí que es diferente a como si fuera una persona, un tú a tú, para poder tratar con eso sin que uno se desgaste ni se lo lleve a casa, Ujú. y que a veces puede pecar, igual que puede pecar de llevarse demasiado a casa, puede pecar de deshumanizar demasiado al paciente que tiene delante en, en cualquier, cualquier dispositivo de salud mental, en la privada y en la pública, que se le olvida que está hablando con una persona de tú a tú y que más bien está hablando pues con un caso clínico o con un. Y entiendo que no es fácil, que cada uno tiene que poner de su parte. Esto es solo un punto de vista dentro de muchos, de decir, también hay que tener en cuenta esto, que a veces es fácil olvidarse de lo que implica pues ir al psicólogo o ir a un recurso de la pública a pedir ayuda, porque al final cuando uno va al psicólogo va a pedir ayuda. Pues, ¿qué implica esto? Y tener ese punto de empatía o de. No sé muy bien cómo explicarlo. Volviendo un poco al melón que he abierto antes, no voy a preguntar eso de nuevo, simplemente, ¿crees que la deshumanización se da más bueno, ante una experiencia psicótica porque no hay tanto eco, ¿no?, en la historia de los clínicos, ¿no?, en este caso, ¿no? Como por ejemplo, pues si estás Ujú, viviendo ansiedad por una ruptura, bueno, yo puedo contactar con mi experiencia y más o menos empatizo más fácil, ¿no? Pero como hay un cierto ujú. estigma, ¿puede ser por eso? Sí, yo es como que esto sí que lo veo claro, que ha habido o sea, una disminución del estigma en patología como ansiedad o depresión, o que seguramente sí tenga que ver con que uno puede encontrarla en él mismo mucho más fácil. Uno siempre puede identificar algo de ansiedad en su experiencia y de lo que es la emoción de la tristeza. Claro, encontrar en tu experiencia algo cercano a un delirio o una alucinación no está fácil, o un comportamiento desorganizado. Entonces, este tipo, por ejemplo, hay algunos tipos de problemas que uno se encuentra en salud mental, como todo lo que tenga que ver con psicóticos, que Pero en cambio ahí el estigma sigue. fíjate, es que vuelvo al punto. Cuando rompemos en una relación, estoy muy pesado con esto, pero te vienen pensamientos como no voy a volver a encontrar a nadie Sí. como mi ex, ¿sabes? Que es un pensamiento súper distanciado, ¿no? De la realidad, pero Ujú, como eso lo tiene todo el mundo, no pasa nada. Pero ujú. otras Y a cosas, mí me pasa mucho con amigos o que, por ejemplo, con pensamientos de celotipia, de me está poniendo los cuernos mi pareja, pero hasta un punto en el que uno conoce el contexto y no tiene ningún sentido, que dice, esto parece un delirio, o sea, estás pensando como un delirante celotípico. mm, Pero ahí sí que es normal, pero una persona nunca lo relacionaría eso con algo psicótico. pues Y el que yo quiero hacer funcionamiento mucho es énfasis. parecido. Claro, la validación de todo esto, creo que de Ujú. verdad es el problema de toda esta ruptura, de todo lo que cuesta, el estigma, no sé, solo hablo en voz alta, pienso en voz alta contigo. Y a mí lo que me choca también es, en población normal, o sea, en población general lo puedo entender, pero en salud mental yo lo sigo viendo o uno lo percibe, que el paciente grave, psicótico, que Mm, pasa con muchos otros también. Ahí estuvimos viendo hace poco una formación del hospital, un psicólogo que era clínico allí en Inglaterra, que él había tenido también un ingreso por un brote y ahora trabajaba con personas psicóticas, tal. Se llama Rufus, algo, no me acuerdo. Y él describía algo que digo, es esa sensación cuando él describe su experiencia y lo que él no quiere hacer, que es
cuando te están tratando y sientes que no somos lo mismo. Sé que me estás tratando como si Mm, fuera algo diferente, hasta mm, el punto de que somos genéticamente diferentes, que yo sé que nunca te sentarías a compartir una mesa de cenar conmigo, porque soy algo que está por debajo de ti, no somos un tú a tú. mm, Y eso lo percibes, y el paciente lo percibe, claro que lo percibe. Hay gente que lo lleva mejor, hay gente que lo lleva peor, pero tú lo ves, tú lo percibes y te hace sentir mm. que uno puede ser sumiso y lo acepta, pero me parece delicado tener esa actitud con Sí, patología que sea más grave y que a veces uno se piensa que el paciente no lo nota, y es claro que lo nota. Otra cosa es que no claro. lo quiera decir. La mayoría de gente lo nota, pero no lo dice porque eres una autoridad y confías en tu criterio y es sumiso. Pero claro que uno siente cómo le están tratando como si fuera, pues eso, un enfermo. La palabra leproso, como, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Qué duro escuchar esto, Jairo. Estaba pensando, ¿no? De qué manera, pues, esta empatía por parte de los profesionales se puede poner al servicio, ¿no? De las Ujú, personas a las que nos debemos. De qué manera, quizás, en tu experiencia, ¿no? Como clínico, se produce parte de esta autorrevelación de lo que tú has vivido para conectar con las personas. No sé si está presente o no. ujú. Y hay veces que son detalles que te hace recordar, por ejemplo, después seguí continuando algunas consultas con psiquiatra de la pública Ujú, y estar en una sala de espera y que te hagan esperar 45 minutos o una hora es muy molesto mm, y te cabrea. Porque dices, he venido aquí, yo tengo otras cosas que hacer, llevo una hora aquí sentado en la sala de espera, nadie me dice nada, no sé si me van a atender o si ya me han llamado y a veces, pues si luego te llaman a la hora, es bastante natural entrar enfadado o entrar con un poco mm, de... Entonces, ahora estando en el otro lado, hay veces que, pues, precisamente a veces el profesional que es bueno o el que está implicado tarda, porque a veces se ha quedado con un paciente que lo necesita y él va a salir más tarde con tal de ver y de dar el tiempo que dice, me voy a quedar más tarde de mi jornada porque estoy aquí implicado y a veces puede pasar que se te alarga y al siguiente paciente le haces esperar media hora. Y claro, entra el paciente enfadado y dices, encima que estoy poniendo de mi parte alargando mi jornada por ver a los que lo necesitan, por atender y se enfada y a veces uno tiene, pues contesta y hay ahí un mm, momento así, pero claro, por eso te digo que estas son cosas que uno al haber vivido en otro lado dice, es que también es verdad que estar en el otro lado, estar en una sala de espera y esperar 30 minutos o 45 minutos o una hora que te atiendan, es una situación que genera mucho malestar y que genera emociones completamente válidas de enfado. O sea, mm, y tú no sabes cuando estás en la sala de espera cómo trabaja el psicólogo, si ha estado tardando porque estaba atendiendo a alguien que lo necesitaba más. Y, mm, igual que con esto, con otras cosas, o a veces con dar citas, o a veces cuando alguien rehuye un poco de la siguiente cita o falla y uno puede llamar y preguntar porque no sabe qué está pasando, en vez de no dar, por ejemplo, siguiente cita, preguntar que a lo mejor no ha venido por alguna razón, que está pasando en un contexto mm, complicado, ese tipo de cosas que uno a veces puede caer en, no sé, el asqueamiento, el estar harto, pero mm, que no te olvidas y que cuando veo estas cosas, a mí me pasa que me olvido y luego pienso, yo estaba ahí y yo he entrado una hora tarde muy enfadado a ver al psiquiatra y la verdad que lo recogió bien porque mm, lo entendió y me pidió disculpas y me explicó la situación. mm, Pero es que en el otro lado se ve muy diferente y a veces uno no lo tiene en cuenta cuando está con el trabajo del día a día. mm. Claro, y episodios como este yo creo que ayudan a sensibilizar mucho, ¿no? Pero no deja de ser un problema de estructura, donde al Sí, final tanto profesionales como usuarios están sobreviviendo como pueden. sí. Mm, Y y- ya, y quería matizar también, pues eso, por la parte moral. Hombre, porque está claro que esto es diferente en la práctica normalmente privada que, por ejemplo, cómo abordar casos agudos en una planta de ingreso, normalmente en la pública. Pero el trato moral, también, por ejemplo, con situaciones así, con el sistema público y sobre todo con los ingresos de agudo, que es cuando la persona está más vulnerable. Vulnerable porque es que no tiene ningún tipo de defensa. Y cuando está en una planta de ingreso, ahí la autoridad es el profesional de salud mental y todo depende de él. Y también sus derechos como paciente, que comentaba. Cuando uno entra, hay una cosa que solamente hay dos personas que tienen la potestad y que ejercen la autoridad por encima de los derechos de las personas, que son la policía
y pues, como de forma general en ingreso, pues psiquiatría, en Mm, salud mental, que son los únicos mm, que pueden, pues eso, decir que una persona ingresa, no ingresa, toma medicación, no toma medicación, hace esto o hace lo otro. A la policía se le entrena mucho a no tener excesos de autoridad con las personas y se les vigila mucho y se les entrena mucho a no pasarse ejerciendo esta autoridad. Pero en salud mental, que tenemos a veces un poder más, es que a veces es la palabra, ni siquiera es una retención física, pero cómo uno le habla a la gente y le hace sentir sobre si tiene o si no tiene, o qué puede hacer o qué no puede hacer, que cada uno tiene que vigilarse hasta qué punto está ejerciendo autoridad o violencia o contención física, mental, farmacológica o de la forma que sea, que al final está bien violencia. En esos casos es donde uno más tiene que vigilar también esa parte moral, pero bueno, que en la privada también. O sea, cuando uno sí. le coloca a alguien el San Benito de un trastorno grave y a veces lo condena de la forma de la que Mm, sea, uno puede también contener a alguien mentalmente a base de cierto tipo de psicoeducación también. Eso también tiene un impacto en la persona que confía en lo que tú dices y está aceptando ese encierre verbal en ciertas ideas. Pues ahí uno tiene que vigilarse con quién está tratándose, con una persona o con un caso clínico. Pensaba sobre esto, ¿no, Jairo? Y me parece clave que menciones sobre esto. ¿Qué cosas ayudaron a tu recuperación, ¿no? ¿Qué factores de Ujú, protección, cosas que viste que te facilitaron el proceso de recuperar esa agencia de la que hablábamos antes? ujú, ujú. Pues esto era en torno a lo que estábamos hablando antes. Eh, son cuando eso, los estudios que hay normalmente sobre qué porcentaje pues, tiene que ver en el cambio en psicoterapia, que yo sepa, al menos los últimos, el mayor porcentaje siempre eran factores extraterapéuticos, cosas que pasan fuera de terapia, las que tienen que ver con la recuperación del paciente. Eh, entonces, claro, de lo que estamos hablando, por ejemplo, la comunidad social de Vía, en mi recuperación, yo diría que de las cosas más importantes fue las relaciones sociales que uno tiene alrededor y que le ayudan a recuperarse, a pasar por el proceso. Eh, Sobre todo el entorno familiar, que para mí creo que fue lo más importante. Eh, Creo que es el factor más importante en la recuperación, honestamente. Por eso le doy tanta importancia y creo que tiene tanto que ver con que pues, ciertas cosas evolucionen o no evolucionen con el contexto familiar. Y luego, por otro lado, pues bueno, casi conectando un poco con el tema de los valores, este tipo de cosas, el conectar mm, con cosas que eran importantes para mí, mi vida, que en mi caso eran los estudios. O sea, que ujú, en mi caso, mis valores están alineados en ese sentido, la curiosidad, en el estudio, en el aprender, nuestra disciplina también. ujú. Y conectar enseguida y no perder el contacto con esos valores, que creo que podría haber sido un grave error, por ejemplo, el abandonar durante mucho tiempo, sino enseguida volver a conectar como pudiera con el trabajo, con los estudios y creo que me ayudó mucho en mi caso en la Mm, recuperación. Al final es no desconectar de las cosas importantes que uno tiene, claro. que creo que es lo que condena muchas veces a pacientes Mm, con el porque justo, sistema. justo Sí, en un ingreso, en este ingreso de 2 semanas, desconectas de todo. Es que, sí, ¿qué sentido tiene? sí. Claro, Eh, yo iba a decir simplemente, pues yo estaba ahí, era además cercana a la época de exámenes, entonces una recomendación que yo entiendo de mucha gente era, pues dejas el año y ya el año que viene, pues ves si lo vuelves a retomar. Y al final iba a ser mi primera postura, pero claro, enseguida ha pasado el tiempo, un mes, dos, y digo, es que como desconecte de esto y tenga que esperar un año en volver a conectar con algo que para mí es en ese momento sí, era lo más importante, es que me quedo estancado, es que no salgo de aquí. O sea, yo sí. necesito, aunque sea otro ritmo o de una manera diferente o con paciencia, pero yo no puedo desconectar, en mi caso al menos, que era un valor importante para mí. Ese tipo de actitud con estas cosas, de no haberme desenganchado después del ingreso de este tipo de cosas, creo que es lo que me ayudó a no quedarme estancado ahí. Esto abriría el melón, ¿no? De la incapacidad, de las bajas, de todo esto que, bueno, lo tocaremos en otro episodio, porque yo no me quería ir de aquí hoy sin preguntarte por qué opinas por la divulgación que se está haciendo en torno a Ujú, esto, ¿no? Y libros, por ejemplo, como el de Ángel Martín, en el de Por ujú, si las voces vuelven, ¿no? Que cuenta toda su historia y luego también tiene hasta su monólogo. Yo lo he visto y, bueno, tengo una opinión cocinada, pero quiero saber la tuya. Fue el primer libro que me leí así del ingreso. Me lo regalaron como, bueno, pues para intentar ir dándole forma a la experiencia de alguna manera. No tengo una opinión
muy cocinada, en el sentido de que en ese primer momento yo siento que me ayudó. Vale. Porque, claro, yo tenía experiencias que aún no había podido contar de que había estado pasando por mi cabeza, que eran muy extrañas, y leer cómo contaba Ángel las suyas te ayuda a decir, me va dando herramientas o ideas para poder explicar qué pasó en la mía, ¿sabes? O sea, Ujú, te ayuda a decir, vale, pues mira qué forma de poder explicar qué es todo lo que pasa ahí dentro cuando está pasando ujú, todo esto. Y en ese primer momento, la verdad que a mí me pareció útil, porque te ayuda tanto a normalizar como a poder tú entender o, sobre todo, cómo explicar. Entonces, como ves un buen ejemplo de una persona, población general, de cómo lo explica, dices, pues mira, así podría explicar yo también cosas que me pasaron. Luego ujú, hay otra parte que ahora yo, recordando un poco el libro y demás, pues bueno, que puede ser, bueno, pues es una experiencia personal, no es un libro, por ejemplo, de ujú, divulgación de salud mental, ujú. y no es algo Sí. que uno pueda recomendar, o al menos yo como profesional, de decir, este libro explica algo, no, porque esto es una experiencia personal y ya está. Mm, Tiene sus blancos y sus negros. Pero en ese caso, por ejemplo, a mí me ayudó en un primer momento ujú. a ver Bueno, cómo explico esto. normaliza, ¿no? Y valida, ¿no? Como Sí, hablábamos antes, yo creo que en ese caso es útil. sí. Muy bien. Pues Jairo, estamos llegando casi al término final del episodio. Seguramente, bueno, ha sido un episodio que va a abrir muchos ojos, ¿no? Sobre cómo estamos nosotros en terapia, cómo se trabaja en la pública, en la privada también. Seguramente haya personas que hayan conectado con todas estas ideas y se hayan quedado con dudas, cosas que te quieran preguntar, Ujú. dónde te podrían encontrar. Pues, a ver, lo más fácil, pues no lo había pensado, pero redes sociales, que no publico mucho, pero siempre leo por ahí, que creo que mencionasteis por ahí en algún tuit mi cuenta de Twitter, creo que era JairoJR3 o algo así, o si no por Instagram, que creo que por mi nombre se me puede encontrar, creo que el nick es @_acosta, que es mi apellido, acostado, perdón. Eh, pero cualquier mensaje por ahí, yo bienvenido para hablar de estas cosas, para reflexionar sobre estas cosas, para siempre sacar algo útil en nuestra práctica que nos pueda hacer pensar un poco en cosas que se nos escapan. Yo encantado de contactar conmigo. Muy bien, pues pondremos los enlaces en la descripción de este programa para que te puedan Ujú. contactar para lo que necesiten. Y Jairo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos tu experiencia. Muchas Nada, gracias, yo Jairo. a vosotros. Muchas gracias a vosotros pues, por abriros a poder reflexionar juntos un poquito sobre estas cosas. Muchísimas gracias y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Nacho Martín y a Sandra Parmo, con los que hablaremos pues también de psicología, emprendimiento, divulgación y nada, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.